Hola, hola. ¿Cómo está esa querida barra brava? Buenas, chiques. Ay, no sé si eso de la barra brava es un cumplido o qué. Es que, Agustina, hemos recibido una banda de mensajes. Cierto. Y sin sortear nada. Demagogia cero. No, se podrán decir muchas cosas del podcast. Pero Obreres es recto, Obreres es justo, honesto. Y no tiene un mango para corromper a nadie. Ni un peso, nada. Más autogestionado que la resistencia peronista. Bien, ese linkeo, ¿eh? Y por eso no podemos poner la canción de María Elena Walsh, pero sí citar la frase que define este sexto episodio. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Porque ya estamos en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y si la primera fue movidita... La segunda es una montaña rusa. Somos Agustín Espitale y Elías Armendáriz, y desde Tucumán, el sexto de... Obreres Animales. Episodio que nos debíamos porque llegó el momento de graficar cómo es que se termina la industria azucarera en nuestra provincia. Pero no nos adelantemos. No, porque los oyentes se quedaron en la Revolución Libertadora en 1955 y la ¿Arranca o no arranca? que se prohíbe a Perón y Evita y cualquier cosa que los represente. Sí, el peronismo es proscripto por la Revolución Libertadora, pero no pierde influencia. Así, en 1958 se llama a elecciones en plena dictadura y gana Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero es una victoria en la que influyó el mismo Perón, que dio el visto bueno y le sumó todos los votos de les muchaches. Así Frondizi, del radicalismo más opuesto a la dictadura, asume y con él regresan los sindicatos. Y una vez que la actividad sindical se renueva, no te da para aullar, ¿no? No, pero sí te puedo contar que quien lleva a la cabeza de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica es Augusto Bandor, el Lobo Bandor. Astuto. El Lobo maneja un tipo de conducción que terminó siendo llamada burocracia sindical. O directamente bandorismo. Que planteaba, según sus palabras, un peronismo sin Perón. De alguna manera, como la vuelta de Perón no parecía ya, Bandor lidera un doble juego. Representa tanto a los obreros como al peronismo en terreno político. Y acá hay que aclarar que gran parte de la fuerza del bandorismo se da por Frondizi, que impulsa una nueva ley sindical que les deja bastante poder económico y político. También leí por ahí que la estrategia de Bandor fue un poco golpear para negociar. Claro, Bandor movilizaba a los muchachos para mantener cierta amenaza obrera sobre el Estado o la patronal, pero siempre controlada, o sea, sin alentar extremos antisistemas. Se rodeó de grupos de confianza, claro, tipo guardaespaldas. Muchos eran de la vieja guardia de la resistencia peronista. Eso, junto a un proceso feroz de burocratización, hicieron que el bandorismo fuera poco democrático dentro de los mismos sindicatos. Por algo le clavaron Lobo, ¿no? De apodo. Muy tranquilo, no debe haber sido el vago este. Como el gobierno de Frondizi, bastante picante. Sus políticas llevaron a manifestaciones, atentados, hubo unos 17 asesinatos entre civiles y militares. Y entonces... En el reino del revés, Frondizi llama a elecciones donde le permite participar al peronismo y termina derrocado. Así, Bandor tuvo que alinearse con un nuevo presidente electo en 1963. Otro Arturo de la UCR, pero este con un apodo bastante peculiar. Arturo Illia, también llamado La Tortuga. Arturo Illia asume el 12 de octubre de 1963 y lo primero que hace es legalizar los partidos comunista y justicialista, pero mantiene las restricciones sobre Perón. O sea, Perón no podía ser candidato de su propio partido. ¡Ja! Illia quiso controlar un poco más a los sindicatos, ¿cierto? Sí, intentó intervenir más que nada en el manejo de fondos y las elecciones internas. La Tortuga finalmente se metió con el Lobo. Y por eso, la burocracia sindical se alía para hacer una campaña mediática y política nefasta contra el presidente. Sí, se lo retrata como un viejo senil, lento.
Esta movida contra Ilia también golpea a las políticas liberales y a la política en general. Así, promueven el carácter fuerte y figuras como la del general Onganía. Gravísimo error. ¡Errorísimo! Palabra nueva para la RAE. Porque el 28 de junio del 66 se da otro golpe que se autodenominó Revolución Argentina. Dirigida al principio por Juan Carlos Onganía, esta dictadura es muy particular, porque es la primera que no se presenta como provisional. O sea, la idea era quedarse nomás. Nada de llamar elecciones y esas cosas. Y mirá quién está en el balcón junto a Onganía. ¡Viejo lobo! Qué loco, ¿no? Más que loco, triste. Onganía entonces disolvió los partidos políticos, todos, y con represión se dedicó a establecer un EVA, Estado Burocrático Autoritario. Ahí, los obreros decidieron empezar a despabilar y se dividieron. La CGT tomó dos vías. Una conformada por los bandoristas, que tenían una postura negociadora ante el régimen, y la que pasó a llamarse CGT de los argentinos. Me encantó ese nombre. La CGT-A estaba liderada por el gráfico Raimundo Ongaro y volvía a representar un sindicalismo combativo, antidictatorial, antiburocrático y antiimperialista. Recordemos que a todo esto ya se había dado la Revolución Cubana. Sí, en 1959 se logra la primera revolución comunista en castellano, y esto influyó muchísimo en la clase trabajadora, porque significó el triunfo de la voluntad más que otra cosa. Igual aclaremos que antes de la CGT-A ya había una división en la clase obrera. En el interior del país nunca le dieron mucha cabida al bandorismo. Sí, cumpa. En otras provincias se estableció un sindicalismo clasista, o sea, antiburocrático, anticapitalista e incluso antiporteño. Eran gremios que, si bien eran peronistas, ya buscaban independizarse de las cúpulas de Buenos Aires. Entre ellas la FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, que tiene un recorrido muy interesante. Esta comenzó en 1944, se identifica rápidamente con el peronismo y nuclea de forma potente a los obreros azucareros. Unides y organizades, parecían imparables. Tanto así que la mayor huelga la hacen durante el gobierno de Perón. En 1949 se da la llamada Gran Huelga, reclamando un aumento salarial. Dura 46 días y es la protesta más larga de los azucareros. Hasta la FOTIA no se había dado un consenso general entre obreros. Y mira las vueltas. La primera intervención del gremio la hace el mismo Perón. ¡Yes! La huelga terminó con un aumento mayor al reclamado, pero con la expulsión de un montón de dirigentes. Y empieza un proceso de subordinación del sindicato al gobierno. Y luego, desde finales de los 50, la actividad entra en crisis, porque los diversos gobiernos aplican políticas racionalizadoras. O sea, la industria azucarera había crecido en gran medida por un esquema regulado y de distribución que apoyó el mismo Estado. Cuando se metió mano en eso, empezó a decaer. Así, en 1959, una huelga de les obreros fue reprimida brutalmente. Se logró un aumento que parecía un chiste y se intervino otra vez en la FOTIA. Después, en 1961, los cañeros organizaron la Marcha del Hambre para reclamar el pago atrasado de la caña entregada a los ingenios en el 59 y el 60. Acá tengo cifras. En carros cañeros, camiones y caballos marchan 25.000 manifestantes desde el interior a San Miguel y copan la Plaza Independencia. Y por el nombre parece un funeral, pero fue una protesta muy festiva con bailes y asados en el lugar, hasta que fue reprimida brutalmente por la policía. Sí. En una mañana helada de junio, traen camiones hidrantes y chau. Pero el golpe final lo da el mentado Juan Carlos Onganía. En el Reino del Revés, el onganiato plantea racionalizar y modernizar la economía y ordena el cierre de 7 ingenios. Eso pasa el 21 de agosto de 1966, pero arranca un proceso que entre ese año y el 68 cierra 11 de los 27 ingenios de Tucumán. Diciendo que son viejos, ineficientes y subsidiados, su idea era impulsar un programa que apuntara a modernizarnos y a diversificar la industria. Pero en su lugar el dictador logró, y leo estadísticas,
el despido de 50.000 empleados, la exclusión de la actividad de 11.000 cañeros y la emigración de 270.000 tucumanos. Mirá, piel de gallina. Muchas ciudades se vuelven fantasmas. Se les borra la única fuente de trabajo y toda esa población va a engrosar las famosas villas miserias de otras ciudades como San Miguel o Capital Federal. Desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo. Los obreros lucharon con todo, pero fueron reprimidos brutalmente. Está el caso de Hilda Guerrero, una de las mujeres que se puso al frente de las protestas y las ollas populares. Pero fue asesinada por la policía, siendo una de las mártires de esos años. Tenía 36. Como dijo usted, compañera, más que loco, triste. Está complicado seguir, che. Pero podemos adelantar que como reacción se viene en el interior el ciclo de los asos. Sí, señor. Los tucumanazos, el salteñazo, el rosarinazo y claro, el cordobazo. Así que nada, no nos aflojen que el próximo de Obreres se viene en la contra, ¿no? ¿Vamos con redes? Dale. A Elías lo encuentran como @elarmendaris o a mí como @aguafuerte y al podcast como @obreres_animades. ¿Vamos con el ¿sabías qué? Sí. Sí, no te quebres, Eli. No pasa nada, todo bien. ¿Sabías que...? Desde los años 30 hubo por toda la Argentina fiestas asociadas a una actividad. La vendimia, el algodón, el tabaco, la yerba mate, el petróleo, el trigo y el azúcar. La primera fiesta de la zafra fue en 1942, pero luego el gobierno peronista la haría propia en el 47, 48 y 53. En un monumental escenario se desplegaban distintas ceremonias como la bendición de los frutos y luego un obrero de la Fotia encendía con una antorcha una lámpara y se daba un machetazo a un puñado de cañas. De hecho, este machetazo lo realizó el mismo Perón en el 47. La fiesta cerraba con la premiación a la mejor carroza y la elección de la reina de la zafra. Pero la coronación simbolizaba un homenaje al conjunto de las mujeres trabajadoras, quienes con sus labores diarias engrandecían a la provincia y a la nación. Así, la belleza femenina representaba la dignificación de su trabajo. Y frente al estigma sobre los cuerpos obreros estimulado en los años 20 y 30, el peronismo inauguró una novedosa imagen pública que unía la hermosura de la mujer con el trabajo digno.